¿A quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna, verdad, hermanos? En Él encontramos la fortaleza, el consuelo que nuestra alma necesita. Cuando nos sentimos contentos, ¿qué nos dice Santiago, el hermano del Señor? Que le cantemos al Señor si estamos alegres, ¿verdad, hermanos? Si hay alguno afligido entre nosotros, podemos, hermano, orar, ¿se acuerdan? Si hay alguno que se encuentra enfermo, debemos orar junto a los ancianos de la iglesia, dice la palabra, ¿verdad, hermanos? Confiando en que la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, dice la palabra, que le serán perdonados. Amén. Voy a invitarles, hermanos, que vayamos al Padre en oración y pongamos este tiempo en las manos del Señor, pidiendo su gracia, su bendición y su dirección. Venimos ante ti, Padre amado, Padre bueno, Padre de gracia y de misericordia. Primeramente, dándote gracias por la oportunidad y siempre, Señor, el privilegio que tú nos das de poder estar reunidos en este santo lugar para adorarte, para bendecirte, Señor. Venimos a este lugar movidos con un solo propósito, Señor. El propósito es darte la gloria solamente a ti, Señor. El propósito, Señor, es reconocer, Dios mío, a través de nuestra vida, de nuestra presencia en este lugar, Señor, de que tú estás por encima de nosotros, Señor. De que tú nos has creado, Señor, y que tus manos, Señor, fueron las que formaron, Señor, en el vientre de nuestra madre, Señor, todo nuestro ser, toda nuestra existencia, Señor. Tú nos has dado la vida, Señor, y lo menos que podemos hacer, Señor, es venir a este lugar unos minutos, unas horas, Señor, para reunirnos, Señor, como comunidad, como asamblea de santos, Señor, como aquellos que hemos sido apartados, Señor, de parte tuya, Señor, para un propósito santo, para un propósito específico, para ser injertados en la iglesia de Cristo, el Señor. Venimos a adorarte, Señor, venimos a darte gracias, venimos a aclamar, venimos a exaltar tu nombre, Señor. Venimos a proclamar, Señor, que tú eres Rey de reyes, Señor de señores, soberano de todos los reyes de la tierra, Señor, y que no hay nadie como tú. Muchos de nosotros, Señor, quizás en este día vengamos afligidos, Señor. Quizás muchos estén agobiados, cansados, Señor, abatidos, con dolencias, con enfermedades, Señor. Pero hoy todas esas situaciones, Señor, temporales, Dios amados, la ponemos ante la cruz del Señor en obediencia a tu palabra que nos dice que depositemos nuestras cargas, Señor, que echemos toda nuestra ansiedad sobre ti, porque tú tienes cuidado de nosotros. Hoy tú nos hacías recordar, Señor, a través del estudio de tu palabra, Señor, que tú tienes control de todas las cosas, Señor. Hoy tú nos hacías recordar, Señor, que incluso antes de que nosotros naciéramos, Señor, cuando nuestros padres, cuando nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, Señor, estaban con vida y nosotros no habíamos venido a existencia, tú tenías el control de todas las cosas, Señor. Y hoy que nosotros estamos con vida, Señor, y nuestros pies están sobre esta tierra, Señor, tú sigues demostrando tu fidelidad y que tú tienes el control de todas las situaciones y de todas las cosas, Señor. Y el día que nosotros partamos de esta tierra, Señor, el día que nosotros ya no estemos aquí, Señor, tu palabra nos enseña que de generación en generación tú siempre tienes el control de todas las cosas, Señor. En este día queremos exaltar tu grandeza, Señor. Queremos agradecerte porque tú eres bueno, Señor. Queremos, Señor, que tú hables a través de tu palabra a nuestras vidas, Señor. Señor, ponemos en tus manos este tiempo, ponemos en tus manos cada vida, Señor. Háblanos a través de tu santa palabra, Señor. Usa mi vida, usa mis labios, Señor. Usa mi ser y todo lo que soy, Señor, como un instrumento en tus manos, como un vaso de barro en tus manos, Señor. Que sea utilizado para un uso honroso, Señor, en la casa del Señor y podamos, Señor, glorificar tu nombre. Podamos, Señor, exaltar el nombre de Cristo, Señor, a través de la exposición de las Escrituras. Señor, bendice cada vida, bendice cada familia, bendice cada niño y bendice cada matrimonio, Señor, en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Queridos hermanos, ustedes recuerdan quizá cuando estaban pequeños alguna ocasión que su papá o su mamá los regañaron. Ese sentimiento de saber de que hemos cometido algún error y lo que se siente la culpa, eso quiero
A eso quiero referirme, ¿verdad? Cuando nuestra mamá o nuestro papá nos piden cuentas, ¿verdad? Por alguna u otra situación o algo que nos han encomendado, ¿no? Y nosotros no lo hemos cumplido como sabemos que ellos nos lo mandaron y de repente nosotros con mucha pena, ¿no? Con mucha vergüenza, diríamos nosotros, con temor también, ¿verdad? Del castigo. A veces bajamos la mirada y de repente yo me recuerdo de mi mamá, que era con la que yo más pasaba el tiempo, y me dice, pero míreme a los ojos, me decía, míreme a los ojos lo que le estoy diciendo, lo que le estoy preguntando. Resulta, hermanos, de que cuando nosotros vamos a las escrituras, cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, nos vamos a dar cuenta que entre caer en el pecado y las consecuencias del pecado, ¿verdad? Son dos cosas muy distintas, son dos cosas muy diferentes. A veces se piensa, hermano, ¿verdad? Que el pecado se muestra solamente en lo externo, en las cosas externas, ¿verdad? Como el hecho, como le digo yo, de sentir esa culpa, ¿no? De una responsabilidad que nos han dado y de sentirnos agobiados, bajar nuestra mirada, ¿verdad? El sufrimiento, el dolor, la destrucción de una familia, ¿verdad? A causa del pecado, las consecuencias que son visibles, hermanos, del pecado. Pero cuando nosotros vamos a la palabra, hermano, nos vamos a dar cuenta que el pecado ha afectado tan profundamente, hermanos, la vida del ser humano, que no solamente afecta el estado físico de nosotros, hermanos, sino que también afecta el estado espiritual. Y eso se encuentra, hermanos, la radiografía, hermanos, de la condición del hombre, hermanos, se encuentra en Génesis capítulo 3. ¿Se acuerdan de ese pasaje bíblico? Ese pasaje bíblico es el que nos muestra, hermanos, dónde comenzó la declive, comenzó, hermanos, la hecatombe, dónde comenzó, hermanos, la caída del ser humano. Quiero que vayamos a Génesis capítulo 3, hermanos. Ahí se nos narra, hermanos, en las escrituras, cómo el hombre dejó de gozar, hermanos, lo que todos nosotros soñamos, lo que todos nosotros anhelamos cada día, hermanos. Esa vida que nosotros queremos vivir, la vida que nosotros anhelamos vivir, hermanos, que si hay un cielo, hermanos, que si hay una vida eterna, que si hay una vida de verdadero gozo, si hay una vida, hermanos, de verdadera paz, una vida donde no hay sufrimiento, donde no hay dolor, donde no hay enfermedades, donde no hay nada, hermano, en la cual nosotros no podamos aquejar. Esa era la vida que vivía el hombre, hermano, antes de la desobediencia. Quiero que me acompañen a Génesis capítulo 3 y leamos 3 versículos de la palabra, el versículo 8, versículo 9 y el versículo 10. Génesis capítulo 3, verso 8, verso 9 y verso 10. Y leo la escritura, la letra dice así: y oyendo la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. El tema de hoy, hermanos, es: tuve miedo y me escondí. Amén. Tuve miedo y me escondí. Como les decía, hermanos, antes de que entrara la culpa, antes de que entrara el pecado en el ser humano, hermanos, se rompió totalmente, ¿no? En ese momento el pecado, aquella comunión tan preciosa que había entre Dios, el hombre, que el hombre tenía con Dios. Hasta antes de ese momento, hermanos, Adán vivía en una perfecta armonía con Dios. No había ninguna clase de culpa, no había ninguna razón para poder bajar la mirada. No había ninguna razón, hermanos, para sentir miedo, para sentirse separado, aislado. No había ninguna razón para sentirse con vergüenza delante de Dios. Ese lugar, hermanos, ese huerto era un lugar donde había una santa comunión con Dios, un jardín precioso. Nos muestra la escritura que Dios creó, hermanos, y dio todo lo necesario para que el hombre pudiera tener la vida en ese lugar. Había suficiente calor, había, hermanos, suficiente atmósfera, había el oxígeno necesario, la vida, las plantas, los animales, todo estaba ahí, todo fue creado, hermanos, para que el hombre pudiera tener una vida perfecta, hermanos. Pero cuando nosotros vemos, hermanos, qué pasa después de la desobediencia, nosotros vemos que el hombre, en vez de correr hacia Dios,
lo que el hombre hace naturalmente es irse en contra de Dios, correrse de Dios, esconderse de Dios, hermanos, separarse de Dios. Y la primera confesión, hermanos, que nosotros vemos en las Escrituras del hombre después del estado caído es de que el hombre tiene miedo, dice, hermano, y se esconde. Esa es la primera confesión que nosotros encontramos. Así que el pecado, hermanos, lo que produjo fue miedo, produjo culpa, produjo vergüenza, produjo, hermanos, separación de Dios. Y desde ese entonces, hermanos, la condición del ser humano ha sido la misma. Desde ese momento, la condición del ser humano ha sido la misma. El hombre siempre se sigue escondiendo de Dios. Se esconde, hermano, tras muchas cosas que él trata de hacer para querer, hermanos, aplacar, para querer quitar la culpa, el miedo, la vergüenza, la desesperación, la separación que hay de querer, hermanos, tener contacto, como decían los filósofos del siglo XVI, tener contacto con lo sagrado y con lo luminoso. ¿Y sabe qué se ha inventado el hombre, hermanos? Para querer esconderse de Dios y querer de alguna manera, hermanos, poder reivindicarse en sus propias fuerzas. El hombre lo primero que inventó fue la religión. Muchas religiones, hermanos. El hombre es religioso, hermanos, hasta más no poder. Hermanos, incluso aquellos hermanos que dicen no creer en Dios, esos son más religiosos que nosotros. Son más religiosos que nosotros. Aquellos que dicen que no existe Dios, hermanos, se la pasan toda su vida peleando con un Dios que no existe en su cabeza. Son más aferrados, hermanos, muchas veces que nosotros, que creemos en Dios. Bueno, la Escritura, hermanos, no discute con aquel que no cree en Dios. Para la Escritura, hermanos, dice que el que no cree en Dios es un necio, dice. El necio dice en su corazón que no existe Dios. La Escritura no discute con eso. La Escritura lo ve como necedad. Ustedes lo pueden revisar en el Salmo capítulo 14, hermanos. Lo pueden revisar en el Salmo 10, en el Salmo 14, lo pueden revisar. Pero ahí, hermanos, el pecado cuando entra produce eso, la culpa, el miedo, ¿verdad? La desesperación. Entonces el hombre se esconde, él se trata de esconder, lo vamos a ir viendo poquito a poco, nomás estoy introduciendo. Entonces ha ido el hombre inventando muchas cosas para esconderse de Dios y una de las primeras que ha inventado es la religión. Hoy en día hay más religiones, hermanos. Hay tantas religiones que sobra dónde escoger. El budismo, el islamismo, el cristianismo. En la rama del cristianismo están los mormones, no, esos son sectas. Están los adventistas, no, son sectas también. Los testigos de Jehová son sectas también. Pero en el campo de la iglesia evangélica hay muchas denominaciones también. Hay muchos hermanos, muchísimas ramas, muchísimas religiones en la cual el hombre ha tratado de querer aplacar, hermanos, su vida, hermanos, en cuanto a la situación con Dios. Y no solamente eso, ha inventado otra cosa más. El hombre cree que es bueno, hermano, delante de sus ojos. Nos comparamos los unos con los otros y nos decimos, no somos tan malos, hermanos. Así que detrás de la moralidad el hombre se ha tratado, hermano, de esconder. No solamente eso, hermano, sino también se ha tratado de esconder acerca o detrás de la apariencia espiritual. Pero lo importante y lo maravilloso de este texto, hermanos, es que la palabra del Señor nos dice que aunque el hombre se esconde de Dios, Dios sale al encuentro, amados hermanos. Dios sale al encuentro a buscar al hombre y ahí, hermanos, empieza el evangelio, porque todo apunta, hermanos, hacia Cristo, aquel Salvador que vino a buscar y a salvar a todo aquello que se había perdido. De tal manera que, así como el pecado, hermanos, produce miedo y produce separación para con Dios, Cristo vino, amados hermanos, para reconciliar a los pecadores con el Padre Celestial. Quiero que miremos, hermanos, cómo el pecado rompió la comunión con Dios en el versículo 8. Quiero que vayamos ahí y veamos, hermanos, el versículo 8. La palabra dice, hermanos, que ellos oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, dice, hermano. Hermano, ¿a quién de nosotros no le gustaría escuchar la voz de Dios? ¿A quién no le gustaría escuchar la voz de Dios? Así audible, audible. Nosotros sabemos que la palabra, Dios ha revelado para nosotros este manual, para que nosotros conozcamos su voluntad, pero hablando así, hermanos, en ese sentido un poco, digamos, infantil, ¿a quién no le gustaría escuchar la voz de Dios? Esa voz audible a nosotros, que nos dice y que nos diga, ¿verdad?
cuánto nos ama, cuánto nos aprecia, que nos llame por nuestro nombre, como nosotros llamamos a nuestros hijos. Pues hermano, la Escritura nos dice que de esa misma manera, no Adán y Eva escuchaban la voz del Señor en el huerto, la voz de Dios en el huerto. Entonces, al escuchar la voz del Señor, hermanos, ellos, hermanos, encontraban gozo, encontraban alegría, encontraban el motivo, hermanos, de que no había ningún temor. Era la voz de su Padre, la voz del Creador, la voz, hermanos, de aquel en el cual ellos sentían plena comunión, en la cual ellos sentían plena paz, en la cual ellos sentían, hermanos, verdadera intimidad, hermanos. Y la frase interesante que aparece ahí, hermanos, dice que esa voz la escuchaban ellos, que se paseaba, dice, hermano, oye, se paseaba en el huerto, dice, en el aire, dice, en el día. Interesante eso, hermano. Eso es lo único que describe, hermanos, es esa perfecta comunión que existía entre el hombre, entre Dios. Pero ahora todo cambia. En el texto nos dice, hermanos, ahí mismo, que el hombre y la mujer se escondieron, dice, hermanos, ante la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Acaso la voz de Dios, de ser una voz dulce, de ser una voz apacible, hermano, se había vuelto en una voz grotesca, en una voz, hermano, furiosa, en una voz distinta, hermanos? ¿Había cambiado algo en la presencia de Dios? ¿Había cambiado algo en la voz de Dios? No, hermanos. Dios seguía siendo el mismo. Él, hermanos, estaba siempre al cuidado de ellos. Lo que había cambiado, hermanos, era el hombre. Había cambiado algo en el hombre. El texto, hermanos, observe el texto, dice que ellos se escondieron de la presencia de Dios. Ellos, hermanos, al desobedecer, algo se había alterado completamente en cuanto a la relación con el Señor. Y cuando la palabra usa, hermanos, la expresión se escondieron, hermanos, la idea que está detrás de este texto, hermanos, es que ellos se ocultaron deliberadamente. Ellos se escondieron, hermanos. Ellos se ocultaron totalmente de la presencia del Señor. Pero ¿por qué el hombre, hermanos, ya no deseaba la presencia de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué se escondieron? ¿Qué fue lo que los hizo que se escondieran? Porque pecaron. Hermanos, el pecado había cambiado el corazón del ser humano. En el versículo 11, hermanos, de Romanos capítulo 3, se nos enseña, amados hermanos, que no hay ni siquiera uno solo de los hombres que busque a Dios, dice. No hay ni siquiera uno bueno, hermanos, que busque a Dios. El pecado, hermanos, no solamente se refleja en las malas acciones que nosotros tenemos, hermanos, sino que el pecado rompe totalmente con la naturaleza del hombre, hermanos. De tal manera que, como dice Juan 3:19, esta es la condenación, dice. Que vino, ¿qué dice, hermanos? La luz al mundo, dice. Pero los hombres, dice, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces el hombre, hermanos, ama más las tinieblas que la luz. ¿Por qué razón? Porque el hombre quiere esconderse, hermanos, de Dios. Porque su corazón ha sido cambiado. Porque ya no está, hermanos, como estaba antes, hermanos. Y eso sigue pasando hoy. Cuando una persona vive en pecado, hermano. Cuando una persona que ha militado en la iglesia, cuando una persona que ha militado en la fe del Señor, lo primero que hace es alejarse de la oración, ¿sí o no? Se aleja de la comunión con el Señor. Pierde el deseo, el hambre espiritual, hermanos. Pierde, hermanos, el deseo por la escritura, hermanos. Como decimos nosotros, se comienza a enfriar poco a poco. ¿Y qué es lo que hace? Esconderse, apartarse, hermanos. Evita la confrontación con las escrituras, hermanos. ¿Por qué? Porque el pecado lo que produce, hermanos, es que nosotros nos distanciemos de Dios. Nos apartemos de Dios. Vamos a saltarnos el verso 9 porque vamos a regresar. Pero mire el verso 10 conmigo. Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Verso 10. Y él le respondió, oí tu voz en el huerto. Y tuve, ¿qué dice ahí, hermano? Tuve miedo, ¿por qué? Porque estaba desnudo y me escondí, dice, hermanos.
Así que aquí es la primera vez, hermanos, que aparece el miedo en la Biblia. El miedo, hermanos, entró cuando el pecado entró, ¿no? Y antes de eso, hermanos, no existía ninguna culpa. No existía ningún temor, no existía ninguna vergüenza, hermano. Pero Adán ahora entiende algo, hermano. Ahora él entiende que ha pecado delante de Dios. Ahora él entiende que está expuesto, hermano, que está bajo el justo juicio de Dios, como cuando nosotros nos preguntaban nuestros padres o nuestras madres que por qué razón habíamos cometido lo que habíamos hecho, por qué le habíamos desobedecido, y nosotros con aquella pena y con aquella vergüenza bajábamos la mirada y no nos sentíamos ni siquiera dignos de voltear a ver sus ojos, hermanos, porque entendíamos, hermanos, lo que el Señor o lo que nuestros padres nos habían mandado y cómo les habíamos desobedecido. Pero observe el orden que nos muestra la palabra del Señor. Primero, ellos oyen la voz de Dios. Segundo, dice que ellos entienden que están desnudos y tienen miedo. Y posterior a eso, hermanos, se esconden. Se esconden de la presencia del Señor. Hay una manera, hermanos, en que nosotros podemos explicar esto, y es que la culpa siempre va a producir temor. Por eso la palabra de Dios dice que el perfecto amor de Dios es el único que echa fuera todo temor. Porque donde hay temor, hermanos, todavía no hemos sido perfeccionados, dice, hermanos, en el amor del Señor. Entonces, la culpa, hermanos, produce el temor, y el temor produce, ¿qué? El alejamiento en nosotros. Entonces, el problema no era que la voz del Señor había cambiado, sino que Adán cambió, hermanos, porque la santidad de Dios ahora, hermanos, estaba confrontando esa corrupción del hombre, hermanos. La conciencia de Adán se había despertado. Adán dejó de ser inocente en ese sentido de que él se había visto, hermano, que mire lo que dice el versículo 25 del capítulo 2, antes de la desobediencia. El capítulo 25, hermanos, perdón, el versículo 25 del capítulo 2, mire lo que dice. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer. ¿Y qué dice, hermano? Y no se avergonzaban, dice. No tenían ninguna vergüenza. Hoy nosotros vemos, hermanos, a los animalitos cuando los llevan al parque, cuando los pasean por ahí, les ponen una chamarrita, ¿verdad? Les ponen gorros, dice la hermana, les ponen calcetines, ¿verdad? Les ponen unos zapatitos ahí. Hermanos, ellos no saben, no se dan cuenta, más bien les estorba eso que les ponen. A ellos les estorba. Ellos no sienten ninguna vergüenza, hermanos, andar como ellos andan. Ninguna vergüenza. Completamente inocentes. Completamente, hermanos, sin culpa. Sin ningún remordimiento en ellos, hermanos, de sentirse en la condición que se encuentran. Usted puede poner a un niño de 1 año con una niñita de 1 año en una tina con agua, sin ropa, y ellos se van a poner a jugar sin ninguna pena, sin ninguna vergüenza, amados hermanos, sin ninguna malicia. Hermanos, había un hombre que vivió en el siglo IV, un hombre que influyó profundamente la teología y el pensamiento que nosotros tenemos en Occidente, que se conoció como Agustín de Hipona. Algunos lo conocen como San Agustín o el doctor de la gracia. El hermano fue un hombre que en su juventud dice que vivió abandonado totalmente a los placeres de este mundo, huyendo de Dios, viviendo, hermanos, la vida más baja que nosotros podamos imaginarnos, hermano, en cuanto a la concupiscencia de los hombres en esta tierra. Y hay una expresión muy bonita de él, hermanos, que quise traer la colación en este día. Y dice, mi corazón estaba inquieto, dice, hasta que descansó en ti, dice. Hermanos, el ser humano vive inquieto, siempre alejado de Dios, buscando la manera de cómo, hermanos, autocomplacerse, de cómo autojustificarse, hermanos. Hoy en día, hermanos, muchos viven llenos de ansiedad, de un vacío, hermanos, en el corazón.
Y ese vacío se trata de llenar de muchas maneras, hermanos. El hombre lo va a tratar de llenar, hermanos, con el éxito, con el entretenimiento, con el placer, con el dinero, tratando de tener amistades, con convivir, hermanos. De muchas cosas el hombre va a tratar de llenar el vacío que hay en el corazón. Pero el único, hermanos, que puede llenar nuestra alma de verdadero gozo y de verdadera paz se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba platicando con aquella mujer en el pozo de Jacob? Si vos bebes de esa agua, le decía el Señor, siempre vas a volver a tener sed. Pero si bebes del agua que yo te daré, no tendrás sed jamás, le dijo el Señor. Porque el agua que yo le daré, el agua que yo te daré, es un agua que salta para vida eterna. Ese es el agua del Señor, hermanos. Es la presencia del Señor, la presencia del Espíritu Santo en nosotros, amados hermanos. Nada, hermanos amados, podrá reemplazar la comunión con Dios en este mundo. Solamente a través de Cristo Jesús, el Hijo de Dios, es que nosotros podemos tener verdadera comunión, verdadera paz con Dios. El hombre, hermanos, en el pecado, intenta esconder su pecado, intenta esconder su desobediencia. En el versículo 9, hermanos, el Señor le dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Le dijo. El hombre, sintiéndose temeroso al escuchar la voz, al verse desnudo, al verse avergonzado, hermanos, se esconde. Ahí comienza la religión humana, hermanos. Ahí comienza, hermanos, el hombre fracasado, tratando de cubrir su pecado por sí mismo, tratando de taparse con hojas de higuera. Miren el versículo 7, entonces fueron abiertos sus ojos, los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, dice, hermanos. Todo esto representa, hermanos, las buenas obras. El hombre tratando de justificarse. El hombre, hermanos, tratando en el legalismo, en el moralismo, hermano, tratando de cubrir el pecado, hermanos. Isaías 64, versículo 6, nos dice que lo mejorcito que hay en nosotros, hermanos, lo más justo de nosotros, hermanos, delante de la presencia del Señor, es como trapos de inmundicia, dice, hermano. Es como trapos de inmundicia. Y hoy en día, hermanos, pasa lo mismo. Exactamente lo mismo. El hombre, hermanos, al verse en su vacío espiritual, trata de cubrirlo. Muchas veces aparentando la santidad, muchas veces sirviendo solamente eternamente, muchas veces hablando el lenguaje del cristianismo, hermanos. A veces, hermanos, también viniendo a la iglesia. Pero Dios, hermanos, no mira como nosotros miramos. Nosotros miramos las apariencias, hermanos. Nosotros miramos lo de afuera, pero la Escritura nos dice que Dios mira las intenciones del corazón. Dios mira el corazón. Y ahí en el verso 9 le pregunta, hermanos, cuando el hombre está huyendo, ¿dónde estás tú? Y ese versículo es glorioso, hermano, porque el hombre huyendo de Dios y Dios buscando al hombre. ¿Dónde estás tú? Dios no hace esta pregunta, hermanos, porque Él no sabe dónde está Adán. Él sabe dónde está Adán. Él sabe todo lo que ha pasado. Él, hermanos, está haciendo esta pregunta de una manera que a nosotros no nos gusta. Cuando nos ponen, hermanos, contra la espada y la pared. Cuando, hermanos, los argumentos se acaban. Cuando ya, hermanos, ya no hayamos nosotros qué cosas decir, qué hacer para eso. Cuando nos han, hermanos, cuando nos han expuesto totalmente, hermanos. Ya no hay ningún lugar donde esconderse. A ese lugar donde el Señor quiere llevar al hombre y le pregunta, ¿dónde estás? Para que el hombre le dé respuesta, amados hermanos. Y le diga a Dios qué es lo que está haciendo. Pero esa confrontación, hermanos, es una confrontación para Adán, una confrontación en amor, una confrontación que produce redención, porque Dios está llevando a Adán, hermanos, a que pueda reconocer la condición en la cual él se encuentra.
Que se deje y que se olvide de esconderse detrás de los árboles, que se deje y que se olvide de tratar de esconder su desnudez con las hojas de los árboles, hermanos, con las palmeras, con las hojas de la higuera, hermanos. Que se olvide, hermanos, de que los delantales que ha cosido delante del Señor van a ocultar lo que ha hecho, amados hermanos. No puede. El hombre no puede, hermanos. Y aquí nosotros vemos el inicio, hermanos, de esa gracia soberana. Dios buscando al hombre. Y el hombre, hermanos, jamás, jamás, hermanos, habría vuelto a Dios si Dios no lo ha buscado primero. Y esa es una verdad gloriosa, hermanos. La salvación inicia en el corazón de Dios. La salvación inicia en Dios, hermanos. No inicia en el hombre. El hombre natural no busca a Dios, hermanos. El hombre natural no se acerca a Dios. Es Dios quien busca a los pecadores. Y este es el relato de toda la Biblia, hermanos. En Génesis, Dios busca a Adán. En el Evangelio, en Lucas, capítulo 19, versículo 10, Cristo dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, dice. ¿Se acuerdan de quién está hablando ahí, hermanos? Está hablando de Zaqueo. Un ladrón descarado a más no poder. Había abusado de su poder, hermanos, y había robado, hermanos, a sus mismos hermanos. Y la gente se sorprendía y decía, pero ¿cómo se metió en la casa de ese recaudador de impuestos? Y el Señor dijo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y este hombre es un hijo de Abraham. Así que aquí nosotros podemos ver, hermanos, esa conexión donde todo apunta a Cristo. Quiero que vayamos, hermanos, al libro de Romanos, al capítulo 5. Y leamos del versículo 14 al versículo 19. Romanos capítulo 5, versículo 14 al versículo 19. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, y aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don, que es el regalo, ¿verdad, hermanos? Pero el don no fue como la transgresión, como la desobediencia. Murieron, porque si por la transgresión de aquel uno murieron muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Porque si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque si por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Hermanos, lo volvemos a reiterar una vez más desde este púlpito. Sin Cristo no somos nada. Sin Cristo no somos nada. ¿Sabe por qué? Porque el Padre Celestial, el Dios eterno, ha dado testimonio que la vida
está en su Hijo, dice, hermanos. Oiga, hermanos, esto. De tal manera que el que tiene al Hijo tiene la vida eterna, dice la palabra. El que no tiene al Hijo no tiene vida eterna. Jesucristo, hermanos, es el medio que Dios nos ha dado, es el rescate que Dios nos ha dado, hermanos, para que escapemos de eterna condenación. ¿Puede comprender eso usted, hermano? Cuando vemos el contraste entre Adán y Cristo, hermanos, nosotros vemos a Adán escondiéndose detrás de los árboles. Y cuando vemos a Cristo poniéndose encima de un árbol, poniéndose frente a un madero, amados hermanos, para morir por pecadores. Cuando nosotros vemos a Adán discutiendo con el Señor de quién es el culpable, no fue la mujer, no, la mujer fue la serpiente, y vemos echándose, hermanos, como dicen, la papa caliente el uno al otro, ninguno era culpable en ese momento. Aquel que tenía que proteger a su esposa, aquel que tenía que proteger a su mujer, aquel que tenía que dar su vida por ella, ¿qué es lo que hizo, hermano? La entregó, la culpable es ella, le dice. Y cuando nosotros vemos a Cristo, ¿qué es lo que vemos, hermano? Él entregando la vida por su esposa. Él entregando la vida por la novia. Él entregando la vida por su iglesia. Un solo pueblo, hermanos. Cuando nosotros vemos a Adán, hermanos, Adán está destruido por la vergüenza. Escondido por la vergüenza. Y cuando nosotros vemos a Cristo, hermanos, nosotros vemos a Cristo que ha sido despojado públicamente, hermanos. Cuando nosotros vemos la pasión de Cristo, cuando nosotros vemos la película que representa de alguna manera o que ilustra de alguna manera la muerte del Señor en la cruz, nosotros vemos, hermano, que le ponen una especie ahí de delantal, de pañal, ¿no? Para tratar de tapar la vergüenza del actor. En el siglo I no era así, hermano. Él fue expuesto públicamente, amados hermanos, en ese madero. Y cuando nosotros vemos a Adán, hermanos, huyendo del Señor, huyendo de Dios, ¿qué nosotros vemos, hermano, de Cristo? Padre, envíame a mí. ¿Quién irá por nosotros? Envíame aquí, envíame a mí. Así que cuando Adán trajo la muerte, hermanos, Cristo trajo la vida eterna. Qué glorioso y qué precioso, hermanos. Hebreos capítulo 10, versículo 19 nos dice, hermanos, que nosotros no tenemos por qué escondernos. Porque si nosotros tenemos un lugar donde escondernos, la Biblia dice que estamos escondidos en Cristo, amados hermanos. En Dios. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de su Hijo Jesucristo. Hermanos, esa sangre derramada en la cruz del pecado nos ha reconciliado para que ya no vivamos escondiéndonos de nuestro pecado. Podemos acercarnos con confianza delante del Señor hoy, hermanos. Si usted siente que ha pecado, si usted siente que ha fallado, no se esconda de Dios. Cristo está allí, hermanos, para tendernos la mano, para levantarnos, hermanos. Podemos acceder confiadamente ante el trono de la gracia. Podemos ir con toda libertad, como hijos amados. Si hemos pecado delante de Dios, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, amados hermanos. Él es la propiciación, Él es el rescate por nosotros, hermanos. Así que Dios sigue preguntando, hermanos, hoy. Hermano Kevin, ¿dónde estás tú? Dice Dios. Hermano, por su nombre, ¿dónde estás tú? Te dice Dios. Quizás, hermanos, alguien se sigue escondiendo de Dios todavía. Espero que entre nosotros no haya ninguno que se esté escondiendo del Señor, hermano.
Pero si alguien se está escondiendo del Señor, no huya más. No huya de Cristo, amados hermanos. Para eso precisamente vino Cristo, amados. Para que no huyamos de Dios. Para que no nos excusemos, hermanos. Para que no, hermanos, nos excusemos detrás de las apariencias. Para que no sigamos en el pecado secreto que nadie puede ver, pero que Dios sí lo ve. Y tratar, hermanos, de ocultar. Detrás de las heridas, detrás de culpas, detrás de muchas cosas, hermanos. Quiero invitarles que nos pongamos de pie, hermanos, y podamos reflexionar en ello. Hermano, de Dios nadie se puede esconder. La carta a los Hebreos dice, hermanos, que delante de la presencia del Señor todas las cosas están desnudas, dice, hermano, y abiertas. Si nosotros subiéramos a los cielos tratando de huir de su presencia, ahí está el Señor. Si en las estrellas de los cielos pusiéramos nuestro nido, dice el salmista, hermanos, ahí nos asirá tu mano. Si viajáramos a lo profundo de la mar. Hermanos, ¿saben qué? Dicen los científicos que más del 90% del océano no se conoce. Las profundidades de los océanos, más del 90% de las profundidades de los océanos no se conocen. Hay vida que nosotros todavía no conocemos en este siglo XXI. Hermanos, sí, dice la Escritura que si nosotros nos trasladásemos hasta el fondo del mar, dice que hasta ahí nos alcanzaría su mano, dice hermano. No hay un solo lugar donde usted y yo podamos escondernos de la presencia del Señor. Padre, venimos delante de tu presencia, Señor. Reconociendo, Señor, lo grande que eres tú, Señor. ¿A dónde huiré de tu espíritu, Señor? ¿A dónde huiré de tu presencia, Señor? En el lugar, Señor, que nosotros quisiéramos ir, Señor. Ahí estás tú, Señor. ¿Dónde nos esconderíamos, Señor, de ti? ¿En qué montaña, en qué cueva, Señor, en qué rincón, Señor, podremos nosotros escondernos de ti, Señor? Reconocemos nuestra condición, Señor. Y acudimos a ti cada día, Señor, en arrepentimiento. Porque fallamos, Señor. Porque no somos perfectos, Señor. Nosotros no creemos en superhombres, Señor. La palabra nos dice que Elías fue un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, Señor. Un hombre que oró fervientemente, Señor, y tú escuchaste su voz y del cielo cayó fuego para consumir la ofrenda en el monte Carmelo. Aquí estamos, Señor, amparados y anclados únicamente a la cruz del Señor, aferrados a esa cruz, aferrados a ese sacrificio, Señor. El día de hoy, Señor, ponemos nuestra vida en tus manos una vez más, Señor. Reconociendo el gran amor que tú has tenido por nosotros, Señor, en que aún siendo pecadores, alejados de ti, huyendo de ti, escondiéndonos de ti, Señor, tú has salido al encuentro, Señor, para abrazarnos, para amarnos, para vendar nuestras heridas, Señor, para limpiarnos, para perdonar nuestros pecados, Señor, para restaurar, Señor, lo que el pecado ha hecho en nuestras vidas, Señor, lo que el pecado ha hecho en nuestra familia, Señor, lo que el pecado, Señor, ha hecho, Señor, en la vida de nosotros, Señor. Y siendo indignos y merecedores, Señor, tú nos diste a tu Hijo Jesús, Señor, para que nosotros nos acercáramos a ti, Señor. ¿De qué podríamos gloriarnos, Señor? Sino solamente de Cristo, nuestro Señor. Quiero darte gracias, Señor, por la vida de cada hermano, Señor. Señor, mi oración y mi profundo deseo, Señor, es que cada día nosotros podamos
aferrarnos más a Cristo, Señor. Ser más llenos de Él, Señor. Que nuestra vida pueda reflejar, Señor, los atributos de Cristo. Padre Santo, yo oro por cada hermano, Señor. Por cada hermana, Señor. Si ha habido vergüenza, si ha habido culpa, Señor. Si ha habido alejamiento, Señor. Si ha habido todas estas cosas, Señor, que son causa y consecuencia, Señor, de nuestra desobediencia, de nuestra rebeldía, Señor. Hoy queremos recordar tu gracia maravillosa, Señor, en Cristo Jesús, que tú te acercas a nosotros hoy, Señor, por medio de esta palabra, Señor, una vez más, para demostrar tu gran amor para con nosotros, Señor. Que nos recuerda, Señor, que podemos acercarnos en arrepentimiento y en fe, Señor, en este día, confesando nuestros pecados, Señor. No a ningún hombre, Señor. No necesitamos de ningún intermediario humano, Señor, porque tenemos un solo mediador entre Dios y los hombres, dice tu palabra, Señor. Y ese es Jesucristo, el camino, la verdad y la vida, aquel del cual nadie puede llegar al Padre, si no es a través de Él. En este día, Señor, queremos orar por nuestras necesidades espirituales, Señor. Pero también queremos llevar en oración todos juntos como un solo pueblo, Señor. En oración, las necesidades de tus santos, las necesidades de tus siervos, Señor. Las necesidades de tus hijos, Dios. La necesidad de nuestra hermana Delia, Señor. De su esposo, de sus hijas, Señor. En este tiempo, Señor, ellos necesitan de tu gracia, Señor. Las fuerzas que provienen de ti, Señor, esa convicción profunda, Señor. Ese valor para enfrentarse, Señor, al caminar ante el valle de las sombras de muerte, Señor. Esa valentía, Señor, que solamente proviene de tu Espíritu Santo, Señor. Padre Santo, solo tú puedes fortalecer la vida de mi hermana, Señor, en este tiempo. Oramos por su salud, la salud de su corazón, Señor. Mira, por ese procedimiento que le van a hacer a nuestra hermana, Señor. Pedimos que le acompañe, Señor, que tú seas el médico por excelencia, que los médicos solo sean un instrumento y que la hermana pueda recordar, Señor, que tú eres Dios, que tú nunca la has abandonado, Señor. Que tú has demostrado su amor para ella, Señor, tan abundantemente, Señor, que le dices que no temas, Señor, que tú estarás con ella, Señor. Escucha el clamor de cada uno de tus hijos, Señor, que elevamos, Señor, de día y de noche por la salud de mi hermana, Señor. La vida de sus hijos, de toda su descendencia, Señor. Quiero orar por la vida de los hijos de mi hermana Luz, Señor. Fortalece sus vidas, Señor. Tú conoces, Señor, cuál es la petición de sus padres, Señor. Cuál es el deseo de sus corazones, Señor. Te glorificamos, Señor, y nos gloriamos en ti por la respuesta, Señor, a la petición que mi hermana y la iglesia ha tenido, Señor, por estos últimos meses, Señor. Ha sido bueno y misericordioso, Señor. Verdaderamente ha sido bondadoso, Señor, con los hijos de mi hermana, Señor. Ella te pide por la conversión de sus hijos, Señor. Nosotros sabemos que el nacimiento, Señor, espiritual, no es por voluntad de varón ni por voluntad de sangre, Señor, sino que son hijos de Dios, aquellos que son nacidos del Padre, Señor. Tú eres el único que puede tocar las mentes y los corazones. Quiero elevar también la petición a ti, Señor, por la salud de mi suegro, mi hermano Manuel Martínez, Señor. La salud en sus ojos, en su diabetes, Señor.
en su próstata, Señor. La salud, Señor, que Él necesita, Padre Santo. La salud de su esposa, de mi hermana Reina Isabel, Señor. La salud de sus hijos, Señor. La fortaleza que necesitan en este tiempo, Señor. Acompáñales y cúbreles con su gracia. Y a tú, mis hermanos en la iglesia, Señor. Cada familia necesita de ti, Señor. Hemos venido a este lugar, Señor, porque tu casa será llamada casa de oración a las naciones. Y venimos a buscarte, Señor. Venimos a clamar, Señor. Presentamos nuestras vidas, Señor, en el transcurso de esta semana. Que nuestras vidas sean fructíferas, Señor, para tu gloria. Señor, bendice la obra de las manos de cada uno de mis hermanos, Señor. Hazla prosperar, hazla crecer, Señor. Guárdalos en sus trabajos, Señor. Guárdalos en las escuelas a los niños, Señor. En el transcurso, en ese lapso de transporte, Señor, de un lado a otro. Guárdalos y protégelos, Señor, a cada uno de nosotros, Señor. Aquellos hermanos que tienen exámenes médicos en estos días, Señor. Les ponemos en tus manos, Señor. Quita toda dolencia, quita toda enfermedad, toda preocupación, Señor, en cuanto a la salud de los cuerpos, Señor. Problemas en el corazón, problemas en la piel, problemas en el estómago, Señor. Problemas en la columna, problemas de artritis, Señor. Problemas en los pies, problemas de varices, Señor. Problemas en los pulmones, en la garganta, Señor. Problemas, Señor, en el estómago, Padre Santo. Oramos, Señor, porque tú eres el único que tiene el poder, Señor, para obrar de manera maravillosa y milagrosa, Señor. Gracias porque tú has restaurado la salud de los amigos y los hermanos, los parientes de nuestros hermanos, Señor, de sus operaciones. Gracias porque tú has guardado la vida de cada uno de mis hermanos, aquellos que están de vacaciones en este tiempo, Señor, también. Sigue guardando y sigue bendiciendo a tu pueblo, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Que Dios les bendiga, queridos hermanos, y que tengan una preciosa semana.